no es una performance, sirvo agua de veras. Tomemos. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Una nueva reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Este año nos estamos reuniendo entre una y dos veces al mes acá en el Centro Cultural de España, en esta sede de Florida, con distintos invitados. Les comento que para este mes, este mes termina, ya tuvimos primero una mesa con el editor español Manuel Borrás, director y dueño de Pretextos. Tenemos la mesa de hoy y ya les informo cuál es la mesa del mes de agosto, que va a ser tardía. Generalmente nosotros tenemos siempre el primer lunes de cada uno de los meses. En el mes de agosto vamos a tener una mesa recién el día 26. En realidad no va a ser una mesa, sino que va a ser una especie de seminario, charla, porque vamos a tener a 4 poetas galeses, 2 de lengua galesa, 2 de lengua inglesa, que van a venir a informarnos un poco cuál es el estado actual de la literatura en Gales. Nos van a contar un poco las especificidades de la literatura de esa región de Gran Bretaña. En el caso de la gente que escribe en galés, nos vamos a enterar justamente cuál es el sistema de la literatura galesa, que en el caso de la poesía es muy particular, tiene normas muy precisas, muy antiguas y muy vigentes. Y vamos a coronar esa tarde, que va a empezar probablemente alrededor de las 4:30, con una lectura trilingüe de esos poetas, con versiones al castellano hechas por varios poetas argentinos. Les pido que presten atención a eso, porque va a haber una inscripción previa, justamente teniendo en cuenta que no va a ser simplemente una charla, sino que va a haber una dinámica un poco distinta en esa oportunidad. Así que estén atentos, ya sea por el lado del blog del Club de Traductores, al cual acceden poniendo Club de Traductores en el Google, somos la primera opción, y luego también las gacetillas y la información que el Centro Cultural de España suele hacer llegar en el caso de que ustedes estén abonados a ese servicio. Luego, en septiembre, el 30 de septiembre, vamos a tener un poeta español, traductor de poesía de lengua inglesa, Jordi Doce, que de paso por el Festival de Poesía de Rosario y de una serie de conferencias que tiene que dar en Córdoba, va a venir también al Club de Traductores y vamos a charlar con él. Es un poeta destacado y aparte es uno de los traductores de lengua inglesa más visibles en este momento en España. Tradujo, por ejemplo, para Galaxia Gutenberg toda la poesía de Oden, tiene un libro en Pretextos con la poesía de John Burnside, etcétera, etcétera. Él hace algo muy similar a lo que hacemos acá en el Club de Traductores, pero en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo Reina Sofía en España. Respecto de hoy, vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a tener una charla que va a pasar a ser una conversación y de ahí vamos a integrarnos todos en una charla colectiva, como solemos hacer. Les pido que por favor, cuando vayan a intervenir, esperen a recibir el micrófono, porque normalmente todo lo que se dice acá está siendo grabado y si ustedes hacen una pregunta o intervienen de alguna forma sin tener el micrófono en mano, se pierde esa parte. Es mucha la gente que después ve los videos, no solamente en Argentina, sino también en otras partes, con lo cual sería una lástima que parte de esa información se perdiera. También hemos tenido quejas de la Cámpora que no terminan de escuchar bien todo lo que se dice acá y necesitan anotarlo. La velada del día de hoy es una velada bastante especial porque nunca antes hicimos lo que vamos a hacer. Tenemos de extrema izquierda a centro a Bárbara Belloc y Teresa Arijón, ambas son poetas y ambas son traductoras. Y lo interesante del caso, o la razón por la cual convocamos esta charla, es justamente que ellas traducen a 4 manos. Entiendo que no en todos los casos, entiendo que ustedes también hicieron traducciones separadas, pero digamos, una parte sustantiva del trabajo de ellas pasa justamente por haber trabajado colaborando una con otra.
y si no me equivoco, ese tipo de trabajo es fundamentalmente sobre poesía en lengua portuguesa, literatura, narrativa en lengua portuguesa. Bueno, entonces, sin más, las dejo con ellos. Después todas las preguntas, por favor, diríjenselas a Teresa, que está muerta de susto, que es muy tímida y que no le gusta nada estar en la mesa. Exactamente. Bueno, buenas noches. La difícil situación de hablar en público, para mí paralizante. Como vamos a contar un poco la historia nuestra y vamos a hablar específicamente de las traducciones que hacemos del portugués al castellano, voy a decir algo como personal. Primero, cómo empecé yo, porque primero empecé yo y después vine yo. Después viniste vos. Yo siempre digo, para mí la traducción es por supuesto que es conocimiento de ambas lenguas, ¿no? Pero sobre todo es como un acto de amor, de pasión. Yo empecé traduciendo del inglés porque yo estudiaba desde muy chiquita inglés y me apasionaba traducir. Por ahí me tocaba solo traducir un cuento para el examen, pero yo traducía todo el libro, una obra de teatro, y había 3 y yo las traducía todas, y así. Y las traducía manuscritas en cuadernos en ese momento, ¿no? Y bueno, no tenía yo particular simpatía ni por el portugués, ni por Brasil, cosa que ha cambiado totalmente porque ahora es como mi gran pasión desde hace muchísimo tiempo. Y un día, y esto viene a cuento por la charla que teníamos antes con Jorge, ¿no? Que era el hecho de reunirse a escuchar música con amigos. Un día estaba yo con una amiga mía escuchando música y ella insistía en que escuchara música, música brasileña más específicamente. Y yo que no quería. Entonces me dice, vas a escuchar esto y te va a encantar. Y me puso una canción que se llamaba Drama, que creo que es de Caetano Veloso y la cantaba María Bethânia. A partir de ahí se produjo un enamoramiento mío con el idioma, a partir de la música. Empecé a escuchar, a familiarizarme con el sonido, empecé a intentar entender eso y después tuve como una formación más bien autodidacta porque estudié con una brasileña, ¿no? Que era amiga, o sea que el estudio no es específicamente formal. Mi conocimiento del portugués tiene muchísimo que ver con el largo trabajo desarrollado con el tiempo. A raíz de eso viajé a Brasil, era muy jovencita, con la ambición de conocer a María Bethânia, pero además de eso, llevaba varias direcciones de poetas brasileños que me habían sido facilitadas. Yo había editado mi primer libro de poemas acá y era costumbre llevarlo a los poetas más grandes en todo sentido, de mayor edad y también de más, ese es mi celular, de más prestigio y conocimiento. Y bueno, muchos de ellos me dieron direcciones de otros poetas brasileños y así, increíblemente, qué sé yo iba y tocaba el timbre o llamaba por teléfono, hablaba por un teléfono público en aquella época y hablé con Ferreira Goulart, por ejemplo, y así, ¿no? Y yo les decía que yo quería traducirlos y todavía no tenía el conocimiento como para hacerlo. No obstante, tenía el afán de hacerlo y conocía a muchos. Los brasileños son muy amables, muy abiertos. Entonces te recibían las personas tranquilamente, sin ningún problema. Traje un montón de libros y entre los libros que traje, por recomendación de uno de los poetas de allá, quien después traduje acá su obra reunida en el 2010, pero para eso faltaba mucho tiempo, Armando Freitas, me hizo conocer la obra de Ana Cristina César. Y ahí hice mi primera traducción ya de un libro completo, la hice con una poeta brasileña, que la titulamos Guantes de Gamuza y otros poemas. Eso se editó en el año 92, si no me equivoco. Y a partir de ahí empezó el trabajo y después,
empezamos a colaborar con Bárbara a partir de traducciones que hicimos para este libro, que es que es del año 2003, pero llevó 2 años hacerlo. Puentes Pontes, es una antología bilingüe de poesía brasileña y argentina contemporánea, hay 20 argentinos y 20 brasileños, y ahí empezamos a traducir juntas con Bárbara algunos de los poetas. ¿Querés que tome la posta? Sí, sí, por favor. Ya hablaste bastante. Ya hablé mucho. No, bueno, por ahí para no ser menos al lado de Teresa, porque siempre nos divertimos así, si para ella por ahí la traducción es un acto de pasión, para mí creo que es un acto de locura, porque... Y coincidimos en muchas cosas también en este camino que hicimos cada una por su cuenta. En mi caso, la locura creo que tiene que ver con, digamos, cómo llegué a la traducción brevísimamente. En principio, desde que tengo memoria leo vorazmente, leo todo. Y todo me interesa y todo me despierta curiosidad, y así muchas veces los libros que leía siendo niña imaginaba que, o sea, entendía que habían sido editados, que habían sido escritos, editados, en algunos casos traducidos, y entonces siempre me preguntaba cómo sería el libro original. Y entonces ya empezaba a leer con sospechas, o ya más que ahora sea con gula, digamos. Entonces lo que hacía era como reescribir los libros a medida que los leía. Y por supuesto que yo quería, todos los libros que me gustaban yo los quería traducir. Tengo el plan de hacerlo antes de morir, digamos. Ya hasta ahora hice uno solo, pero confío en que el tiempo va a estar de mi parte. Pero, ¿cómo uno solo? Bueno, pero ese también, el de Safo, digamos, pude traducir del griego el corpus completo de Safo, que es algo que siempre quise hacer, y dije, es algo que voy a volver a hacer antes de morirme por segunda vez, sin mirar la traducción que hice cuando era joven, a ver qué hago. Claro. Tengo como ese plan. Pero, digamos, todos los libros que me gustaban, como Teresa decía, yo quería traducir a todos esos poetas, yo quiero traducir una serie de poetas también y de libros, no solamente del portugués. Y acá viene también lo de la lengua portuguesa y la música y el conocimiento y el desconocimiento de la lengua. Yo también entré al portugués por la música y en realidad viajé a Brasil cuando era niña a tomar unas clases de guitarra, porque yo estudiaba música en ese momento. Inmediatamente absorbí el idioma, inmediatamente absorbí la música, que me encantó. Yo era fan de Elis Regina cuando tenía 8 años, la escuchaba a morir. Y allí, digamos, empecé a aprender instintivamente el idioma, que nunca aprendí formalmente. Digamos, no aprendí formalmente ningún idioma, en realidad. Los aprendo traduciendo, digamos, leyendo con diccionarios, y después en el trabajo mismo de la traducción. Así perfeccioné mi griego, digamos, cuando... Bueno, pero estudiaste griego. Bueno, eso por supuesto que creo clásico, digamos, uno va y lo estudia en la facultad, y eso lo hace. Pero me parece que la práctica de la traducción también tiene muchísimo... Es un gran aprendizaje, es el mayor aprendizaje, ¿no? Sí. Absolutamente. Sí. Bueno, independientemente de que no se pueda generalizar, yo he visto que en muchos lugares donde normalmente existe una enseñanza formal de la lengua, no necesariamente eso le permite a la gente poder traducir. Primero porque hay probablemente un conocimiento formal a veces muy grande de un idioma extranjero que no va acompañado de un conocimiento tan importante del propio idioma. Y en segundo lugar, porque una cosa es poder hablar en un idioma y otra cosa distinta es poder traducir de un idioma. Sí, además el acto de escritura que implica la traducción me parece que es un elemento, en el caso de la traducción literaria, ¿no? Porque, como estamos diciendo, digamos, por supuesto que se necesita la competencia en la lengua de origen, digamos, y poder escribir en castellano en este caso, pero realmente poder animarse a escribir en el sentido de... hay algo de la traducción que no tiene que ver solamente con el pasaje de significados, sino prácticamente con el estilo de la escritura,
del autor, y en ese sentido implica también, digamos, una traducción de un estilo, Sí. ¿no? Por ahí digo, Sí, es una inmersión en la lengua otra y también en el autor que estás trabajando, porque no es lo mismo traducir a Clarice, no, claro. no es lo mismo traducir a Clarice Lispector que a Rubén Fonseca, aunque los dos sean brasileños. Claro, que a Ana Cristina, que a Wallis Wallis Salomón, que a Elio Oiticica, bueno, todas las cosas Exactamente. que hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, en este punto, una vez que cada cual hizo su presentación, lo que me imagino todo el mundo querrá saber es cómo trabajan juntas, en qué consiste el trabajo juntos. Ah, bueno, hay que contar los secretos. Es divertido, básicamente. Contamos, empezamos. No, bueno, trabajamos, ¿cómo trabajamos? Un poco como se nos ocurre, o sea, por supuesto Sí. que siempre hay una que está tipeando y la otra que dicta y nos turnamos, pero en cuanto no nos gusta alguna palabra que dijo la otra, la que está tipeando Pero salta bueno. y reclama y ahí se pueden cambiar los papeles. Claro, hay una lectura Pero- también previa del original, Sí. como que ya sabemos sobre qué terreno vamos andando, ¿no? Y tenemos conversaciones quizás sobre las cosas que nos llaman la atención a cada una de ese original. Sí. En términos de la escritura o en términos del lenguaje o de alguna escena que pudimos identificar y que nos llama la atención por alguna razón. Digo, conversamos sobre el libro, sobre cualquier cosa del libro, y de algún modo también tenemos así una especie de doble lectura, ¿no? Previa antes de sentarnos a Claro. traducir. También, bueno, qué sé yo, hay diferencias de temperamento, ¿no? Sí. Porque yo a veces soy Ella es un buena y poco- yo soy mala. además de eso Es que eso. se ve a simple vista, no, pero yo creo que, por ejemplo, yo a veces me pongo muy insistente con buscar, comprobarnos. Ya no se sabe muy bien qué, insisto, y a veces la intuición de Bárbara, digamos, es lo que va a ser el resultado final. Pero yo desconfío y entonces Claro, se porque produce ella piensa todo que un... No es que yo piense, es que simplemente se ve que yo tengo otro proceso mental. Yo necesito un poquito más de reflexión, o aún teniendo yo la intuición, no le confío tanto, necesito más una serie de comprobaciones, y casi siempre no eran necesarias, ¿no? En el caso de las intuiciones de Eso en el Bárbara. caso de ciertas dificultades, por ahí de cosas que nos presentan alguna dificultad que no sabemos cómo resolver. Claro, y de claro. pronto a mí se me ocurre la fórmula mágica, ¿viste? La palabra o no sé. Porque tenés una captación como del texto y bastante como orgánica, compleja y completa a la vez. Captás algo que yo no capto de la misma manera. No, pero es Me cierto. parece. Entonces por ahí yo salgo como con una solución que a Teresa, por supuesto, le parece anticipada, porque en realidad, ¿cómo sabemos que eso es lo correcto? Y a ver si cometemos un error. Y yo digo, por supuesto, no importa. O sea, al que no le guste, que no lo lea. No, bueno, por supuesto que no quiero cometer errores, pero cuando estoy más o menos segura, voy como un caballo. Bueno, de hecho, también la traducción lleva varias correcciones posteriores. Estamos hablando como de la primera versión que después leemos y releemos, Y por lo menos un trabajamos. par de veces y trabajamos. Trabajamos, cuando tenemos que traducir un libro, ¿qué trabajamos? 2 o 3 veces por semana, como las tardes completas, ¿no? Sí, y hacemos 1 o 2 lecturas de la versión final, digamos, de la primera versión. Claro. Y luego eso es lo que entregamos. Sí. Igual es muy distinto el trabajo que hacemos cuando traducimos poesía o cuando traducimos narrativa. Y es muy distinto, bueno, porque la poesía y la narrativa Porque, son bueno, distintas. son cosas totalmente Son diferentes. totalmente distintas. ¿A vos qué te gusta más? A mí que me gusta más y creo que la poesía. A mí sí. también. Creo que la poesía, pero la verdad es que mirando ahí los libros de Clarice, Bueno, Clarice Claro. fue espectacular. Claro. Eso fue sacarse la lotería. Sí. Eso Sí, fue sí, un sí. sueño hecho realidad. Claro. ¿Cuántos libros en total de Clarice Lispector tradujeron? 4.
acá están, trajimos para mostrar. Felicidad clandestina, La manzana en lo oscuro, novela. ¿Dónde estuviste de noche? Cuentos. Y Cerca del corazón salvaje, mi preferida. La primera novela que ella la escribió, creo que a los 21 años. Sí. Increíble novela. No, escuché algo. Yo dije a los 21 años. Ah, sí. Eso. Esos son los libros. Y no tocó La pasión según GH, lamentablemente. Una pena, ya estaba Una hecha. pena, ya estaba hecha. Ya estaba mal hecha. Pero la verdad es que yo nunca pensé, yo, por ejemplo, leía al Lispector en unas traducciones que creo que ahora las publica Ciruela, no estoy segura, y las publicaba en aquel momento Monte Ávila. Claro, que no eran, por ejemplo, leí Cerca del corazón salvaje y no era una traducción buena. No obstante, Clarice es tan fascinante que o sea, que podés, incluso a pesar de la dificultad de la traducción, cuando el autor es potente y es muy bueno, trasciende eso, ¿no? Lo trasciende completamente, porque después, habiéndola leído después en portugués y después teniendo la oportunidad que nunca creí que iba a tener en la vida de traducir al Lispector, nada, me di cuenta de lo defectuosa que era la otra traducción y a la vez, no obstante, la fuerza de Clarice era tanta que superó al traductor, creo que era un varón que no era bueno a mi criterio. Además, ¿no? En casos de autores como Lispector, prácticamente lo único que tenés que hacer es dejarte llevar. Sí. Porque no hay nada que hacer, es como que las palabras vienen solas. O sea, no te puedes equivocar tanto. Sí, por supuesto que uno se puede equivocar y mete la pata, etcétera, pero el margen de error es ínfimo. Clarice trabajó un tiempo como traductora y era mala. O sea, no es que era mala, es que era buena, pero ella hacía lo que se le daba la gana. Entonces cambiaba cosas, claro, cambiaba cosas, sacaba párrafos que por ahí le parecía que estaban de más y la pescaron. Entonces cuando la pescaron dijo, bueno, yo capto el sentido y transmito lo que quiso decir el autor, pero las palabras son mías. Y nada, bueno, no prosperó mucho en el oficio o arte de traducir. Claro, perdón, tenemos un dispositivo instalado para que cualquier persona que desde el público hable sin micrófono sea reducida a cenizas. Y hay aparte un equipo con una aspiradora que rápidamente limpia, así que por favor, modérense. Una pregunta que les voy a hacer a propósito de algo que dijeron ustedes previamente, que es el tema del estilo. Yo me imagino que cuando ustedes están traduciendo pueden llegar a interpretar en alguna oportunidad una y otra diferencias en términos estilísticos que deben producir más de alguna discusión. ¿Nos pueden contar un poquito esa parte? Sí, eso no sí, sucede. Eso nos sucede bastante seguido. Nos sucede a menudo. Pero como las conversaciones son tan interesantes, o sea, yo creo que pero nos hemos peleado. Nos hemos peleado mucho. Nos hemos peleado mucho y mal, de irse a la casa. Sí. Pero siempre vale la pena. Sí. Porque, a mí me encanta pelear con vos. Digo, como las discusiones son tan interesantes, claro. Incluso eso para mí vale mucho. De hecho, creo que esto de trabajar a cuatro manos, para mí es prácticamente la única posibilidad, porque si no yo traduzco cositas sueltas que quiero, pero no me dedico a trabajar como traductora, pues no lo soporto. Pero me gusta, porque me gusta hacerlo con Teresa, porque me gusta todo lo que hay alrededor de la traducción, o sea, todas las lecturas que hacemos, las conversaciones, las discusiones que tenemos y las polémicas, y a ver qué argumentos me das para lo que me estás diciendo. Claro. ¿Sí? Pero en este libro dice tal cosa, y esas búsquedas, esas pesquisas que tenemos que hacer, más allá del texto en cuestión que estamos traduciendo y que traemos, porque además para mí la traducción se alimenta mucho de eso, de un montón de cosas que no están ni en el diccionario, ni siquiera en la mente del traductor y ni siquiera en la memoria del traductor. Me parece que uno cuando está traduciendo un libro está
trayendo cantidad de cosas de otros libros, o que va a buscar especialmente, ¿no? O empezás a ver cosas en la calle, o empezás a escuchar cosas en la música, pero digo, hay ciertos fenómenos que es como que de pronto se activan para que, en realidad, para que vos sobres un poco mejor, ¿no? Y para mí eso es tan interesante como tratar de poner en página el buen texto que haya, ¿no? Sí. No sé. O cuando queda, qué sé yo, una palabra que no terminás de resolver y pasan otras sesiones de traducción y volvemos, ¿no? Y la palabra queda y queda y queda y después ya, hacia el final, de algún modo se descubre lo que era, con el trabajo, con el pensamiento, con el andar por la calle, qué sé yo. Sí. Bueno, también sucede esto, lo que nos pasó con Clarice, que fue como nuestra experiencia de inmersión más grande, pues fueron 4 libros, es que ya en el segundo ya habíamos entrado en calor, digamos, es como que ya estábamos viviendo en los libros de ella. Entonces, bueno, de hecho yo, claro, después de hacer el segundo, ya el primero hubiéramos hecho algunas cosas distintas, y eso que el tiempo habrá sido un año, menos de un... No, ¿qué pasó? Menos de un año, unos meses. Pasaron unos meses entre terminar Felicidad Clandestina y ponernos a hacer Cerca del Corazón, ¿no? Sí. Fue eso. Y sin embargo, traduciendo ya Cerca del Corazón, ¿cómo hubiera cambiado aquello? O sí, esto, qué sé yo. Y siempre es un descubrimiento, porque, bueno, incluso trabajando otra vez sobre los poemas de Ana Cristina César, ahora con Bárbara, para una edición que se hizo en España, veo mi traducción del año 92 y no te puedo explicar. No, me imagino. Me quiero cortar no en todo, pero en muchísimas cosas digo, uy, caramba. Y sin embargo, en el momento hice lo mejor posible y estaba totalmente convencida de lo que hacía, por supuesto, ¿no? Así que bueno, siempre es eso. Bueno, ustedes hablaron del caso de Clarice Lispector y también el de Ana Cristina César, pero ¿qué pasa cuando traducen autores vivos? En algún momento, por ejemplo, ¿los consultaron, discutieron con ellos? Nos tocó Andrea del Fuego. Andrea del Fuego, ahí está. Nos tocó Andrea del Fuego con su primera novela, que se llama Los Malaquías, que publicó Edasa aquí, Língua Geral en Brasil. Una primera novela que a ella le llevó varios años. Bueno, en realidad yo venía leyendo los libros de Andrea del Fuego para 2 editoriales, como lectora, digamos, a ver si hay un libro que valga la pena traducir. Los 3 libritos de ella, un libro infantil, un libro para adolescentes, que es espectacular, una novelita venenosa, y después su primera novela para adultos. Traduje el infantil después. Pero bueno, su primera novela para el mercado como escritora era esta, y me pareció muy interesante, me gustó mucho el libro, tiene como un carácter muy, muy especial, es una novela sumamente poética, así como lo que la gente entiende por lo poético. Es muy difícil en ese punto. Muy difícil. Con esa peleamos a lo loco. A muerte. Sí, con esta peleamos más que con nada, más creo. Que con nada. Sí, porque era un libro muy complicado, porque en portugués era perfecto. Es un libro que ella le llevó más de 6 años de trabajo, con un gran editor al lado. Y el libro en portugués, yo lo leí en portugués y dije, este libro es una joya. O sea, y todo, se lee, se vende, todo, tiene todo. Pero cuando teníamos que pasarlo, se nos presentaban dificultades por cuestiones precisamente musicales, rítmicas, muchísimo. Cuestiones de vocabulario, o sea, lo que hablábamos el otro día. Y cuando uno no tiene una sola palabra para poner en castellano y tiene que poner 2, en lugar de una, claro. ¿Qué haces? Y por eso mismo, digamos, por el carácter del texto, porque es una novela poética que funciona básicamente sobre una cuestión rítmica de la frase, casi sin tiempo.
podría ser una historia mitológica, podría ser una leyenda, podría ser una historia del futuro. Digo, funciona en esa especie de no zona que al lector no le da mucho de qué asirse, salvo lo que se cuenta y cómo se lo cuenta. Entonces, la dificultad de la traducción radicaba en eso, ¿no? En mantener de algún modo esas pisadas, esas huellas para que el lector pueda avanzar. Y ahí sí peleamos a lo loco. Y también cuando tradujimos a Walid Salomão, a Angela Melin, ahí también poetas, sí, consultamos mucho con ellos, sí. ¿Y cómo, a ver, muchas veces cuando uno habla con los autores puede o encontrar una solución o complicarse enormemente porque a veces los autores saben menos de la lengua a la que va a ser traducida. Sí. ¿Qué pasó en ese sentido? No, en ese sentido siempre fue de una enorme ayuda. Yo creo que tal vez porque entre el castellano y el portugués hay muchísima afinidad, entonces incluso el sistema de pensamiento te podés entender mejor por ahí que con gente que habla en inglés. Digo por la experiencia de haber trabajado con autores del inglés que ahí, a veces se complica más. Sí. Se complica más dar a entender lo que vos quisiste dar a entender y que el otro entienda, y que la construcción de la frase no es la misma y que, bueno, no sé, ahora me tocó un caso, pero es un caso muy loco, que es de una autora feminista que tuve que traducir para siglo XXI, que es muy estricta. O sea, yo traté de ser muy respetuosa de su estilo precisamente, incluso atentando contra la fluidez de la lectura, porque sabía que ella iba a poner muchísimos peros, porque es abogada además y había cosas muy específicas que muy rigurosamente tenían que decirse de cierta manera. Pero de ahí a ir en contra del idioma hay un gran paso, y están teniendo unos problemas bárbaros en la editorial. Yo ya me desentendí de eso, porque ella lee el libro y quiere que se diga prácticamente como si fuera una cosa del inglés, pero quiere un Google Translator, ¿viste? Claro, como una cosa espantosa. Palabra por palabra. Y yo dije, bueno, yo no la firmo a la traducción, porque no puedo firmar esto, porque es como si yo no supiera hablar en castellano. O sea, ese es un caso extremo, ¿no? Pero a veces puede pasar eso. Pero no con los brasileños, no, al contrario, ha sido de inmensa ayuda. Por ejemplo, en el caso de Walid Salomão, que además fue como una transmisión de cultura, de una serie de cosas que nosotras desconocíamos y que en muchos casos, yo creo que no podríamos haber identificado sin su ayuda. Sí, sin duda. Bueno, es que además Walid trabaja siempre en una zona entre la giria, el juego de lenguaje. Digo, se trata de un poeta peculiar que le gusta, jugar en la triple frontera. Sí, claro. Ahí es donde tiene su base de operaciones. Entonces es necesario todo ese conocimiento que él enseguida lo transmitió. El caso de Andrea del Fuego era bastante más normal, comparado con... Claro, planteaba otro tipo de problemas. Planteaba otro tipo de dificultades, pero la consulta siempre fue buena, pero a ella ya llegamos con cosas bastante decantadas. Claro, ¿no? Claro. Después fuimos a buscarla cuando ya agotamos. Bueno, eso es casi siempre, ¿no? Cuando vas al autor ya estás muy, muy encaminada, qué sé yo. Pero con Walid tuvimos la oportunidad de ir a verlo a la casa, cuando tradujimos eso. Y bueno, fue una iluminación, además. Sí, era un volcán, claro. Y entonces fue, en realidad, encontrarnos con él fue como iniciarnos no solo en la traducción de su poesía, sino buena parte de la poesía que se escribía durante los años 70 y 80 en Brasil, y Torcuato Neto, y Naviloca, y Helio, y Tizica, y bla, bla, bla. O sea, toda una zona cultural que luego me parece que nos ha quedado como buen sustrato para muchas cosas. Para muchas otras cosas, después, de esa erupción. Sí. Yo tengo una última pregunta antes de abrir la ronda para que el público también pregunte o comente, y tiene que ver con un tema que me parece más que interesante. En los últimos 10 años
una serie de editoriales argentinas empezaron a publicar mucha literatura brasileña, y eso tiene que ver con los subsidios que Brasil está dando a través del programa que tiene en la Biblioteca Nacional para la traducción de autores brasileños en el exterior. ¿Cuántos de todos esos subsidios están vinculados con los libros que ustedes tradujeron? Y a ver, Y una buena parte, porque bueno, últimamente sí. Este libro, Puentes Pontes, en realidad fue financiado, todo el trabajo, que fue enorme. Por ejemplo, lo editó el Fondo de Cultura Económica, pero él no puso dinero al fondo. Fue financiado por las fundaciones Antorchas de Argentina y Vitae de Brasil, que en ese momento existían y ya dejaron de existir hace un buen rato. Esas dos fundaciones estuvieron de acuerdo, ese es un proyecto que se me ocurre. Charlando con Américo Castilla me dijo qué se podría hacer y yo le digo eso y bueno, y entonces nada, se fue dando y lo bancaron las dos fundaciones, todo, desde el trabajo de los traductores, pagar un honorario simbólico a los poetas que formaron parte, las introducciones de Loisa Huarque y Jorge Monteleone, el trabajo de diagramación, diseño, corrección, sí, toda la producción del libro. Absolutamente todo. Eso fue así, no fue exactamente un subsidio, pero estuvo así. Y después... Ahora, perdón, me parece que por ahí tu pregunta tenía que ver con una cuestión de políticas editoriales. Claro, en respuesta a un dinero... Disponibilidad económica, cambio cultural, claro. Todo junto. Sí. La pregunta tiene que ver también para saber... Porque... para saber, digamos, procedimientos. Acá ya estamos en la parte gremial de los traductores. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo los Estados Unidos y salvo Gran Bretaña, casi todos los países civilizados del mundo dan subsidios a la traducción. Sí. Esos subsidios son justamente a la traducción, por lo tanto son para los traductores. Es muy común el caso, sobre todo en Argentina, que ese subsidio a la traducción no llegue a los traductores, sino que como se hace a través de la editorial, los editores se lo suelen quedar. Mi experiencia es que algunos editores no se lo quedan, pero una buena parte sí se lo queda y paga normalmente las tarifas del mercado local, que son muy variables. Sí. Entonces, yo creo que estos subsidios, de todos modos, los que tienen que ver con estos libros, son subsidios a la publicación. A la publicación. A la publicación. Perdón, pido gancho, porque lo que quería decir es que ahora hayan aparecido estos subsidios, por más que en muchos casos además se los queden los editores, aunque correspondieran a los traductores, si así fuera, yo Argentina, no, pero permite que efectivamente ahora de pronto se empiecen a publicar un montón de autores brasileños. Y nosotras desde hace más de 10 años... Sí, más de 10 años, sí. Estamos dando vueltas en las editoriales con un montón de libros de autores brasileños diciéndoles no les interesa publicar esto y nunca les interesa, nunca, porque brasileño, negro, portugués, ¿entendés? Samba, o sea, viste que tienen una idea bastante limitada de las cosas a veces los editores comerciantes, ¿no? Piensan que no va a funcionar, no existe un mercado de la literatura brasileña, que recién ahora medio se está creando, sí. Gracias a los subsidios de la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, porque ahí empezaron a publicar todos. Ahora todos son subsidios a la publicación. Nosotras obtuvimos cada una un subsidio a la traducción, digamos, para traducir 2 novelas de Hilda Hilst, y a su vez... teníamos que tener un contrato con una editorial, que es el Cuenco, pero digamos, nuestro subsidio quedó completo para nosotras. Claro. Porque ese es el subsidio a la traducción. Pero después todos estos otros tienen subsidio, no el de Andrea del Fuego, pero todos los demás tienen subsidio a la publicación. A la publicación. Y después te pagan la traducción. Correcto. Sí. Bueno, este es el punto en donde... la palabra la tienen ustedes. ¿Quién comienza? Antes de comenzar, recuerden que necesitan tener el micrófono, si no van a ser calcinados y barridos. Acá me parece...
No, ahí te lo están alcanzando. Tenemos una operadora que está llegando en este momento. Muy bien. Qué nivel. Todo programado. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar acá compartiéndonos sus experiencias, que a nosotros nos viene muy bien. La verdad es que estamos en el camino de la traducción y nos topamos con las mismas dificultades y los mismos desafíos y nada, es importante saber que hay otras personas que les pasa más o menos lo mismo. Mientras hablaban de una mala traducción, me acordé de que en un momento leí un libro de Visor de Silvia Plath, una antología era mejor, no la obra completa, pero una traducción tan mala, que era insostenible, digamos. No se podía leer de lo espantosa que era. El traductor directamente había hecho cualquier otra cosa de lo que era el original, ¿no? Y cuando uno mínimamente entiende, bueno, yo soy traductora de inglés y de alemán, ¿no? Y el inglés, claro, lo manejo bastante bien, o sea, te das cuenta cuando hay algo que no está funcionando. Y lo que tenía también, lo que más me llamó la atención no fue eso solamente, porque traducciones malas hay un montón. Sí. Pero lo que más me llamó la atención es que atrás de las palabras no había ningún trabajo de elaboración, de investigación. Yo, cuando me pongo a traducir, por lo general, me nutro de un montón de cosas. Y bueno, para eso Internet sirve mucho, y las bibliotecas y todo. Pero acá no había ningún trasfondo, no había ninguna profundidad. Y eso se nota cuando una traducción es chata, digamos. Claro. Y es espantoso, porque no se salva de ninguna forma, digamos. Es peor que si se equivocaran en una palabra, digamos. Es que la traducción de poesía es particularmente difícil y requiere otra entrega por parte del traductor. Y yo creo que tal vez algunas de esas traducciones son hechas sin mucho criterio, quizás porque te contratan o lo contratan a ese traductor para hacer el trabajo y la hace sin prestar demasiada atención. Con falta de tiempo, quizá la hizo a las apuradas, así, ¿no? O sin interés, sin ser del todo consciente o responsable del material que tiene ahí entre manos. Pero ¿no? se notaba que no había habido un trabajo previo que para mí tiene que hacer el traductor. Claro. O sea, porque te tenés que sumergir en el universo de un autor y bueno, y ese universo tiene un montón de matices y no es sencillo, digamos. Hay que detenerse para elegir el sinónimo perfecto que le va a esa frase. Sí. Es así, es un trabajo minucioso, es de hormiga, lo sabemos todos nosotros. Son horas de estar sentadas, pegadas a la computadora, es así. Pero bueno, es el trabajo que nos gusta. A mí me encanta ese trabajo de investigación, qué sé yo. A mí también. Me tiene que gustar, yo creo. A ver, no sé quién le toca. ¿Quién quiere seguir? Como que no... Sí, se escucha bien, no te preocupes. Sí, como dijeron... Hola. Se escucha. Sí, como dijeron ustedes, digamos, cuando uno traduce del portugués es tal vez más fácil porque es más parecido a nuestra lengua, ¿no? ¿Se podría decir que entonces que el problema que tiene la traducción del portugués es conservar la musicalidad de la lengua? No es solo eso. También cuidarse de los así llamados falsos amigos, porque obviamente que podés meter, digamos, por el mismo parecido entre las lenguas, podés llegar a meter la pata de una manera atroz. Y yo creo que también hay que salvarse un poco del fenómeno de la falsa transparencia, o sea, en el sentido de que las lenguas son semejantes, no quedarse solo con eso, porque... Y no, porque igual es como si no haces nada. Otro sistema de pensamiento. Claro, exactamente. Exactamente. Porque aparentemente porque hay otros usos del lenguaje, porque por más que, digamos, el idioma en sí mismo, como herramienta... No, lo que dijimos es que era fácil comunicarse con los autores porque los idiomas son más cercanos que... Bueno, pero eso mismo traduce un poco la traducción, ¿no? Sí. No están por ahí, no cambia la estructura tanto. No cambia la estructura tanto, eso es verdad. No, eso es cierto. Por ahí el texto no cambia tanto formalmente, pero creo que
quizás, insisto, algo que a mí me interesa tener en cuenta traduciendo al portugués es evitar ese fenómeno como de falsa transparencia y que de algún modo quede el sustrato como de esa mentalidad brasileña o propia del autor. Claro. Que quede. Y sí. Sí, y sí, claro. es- Claro, porque si no haces como un híbrido, una cosa, nada como si la hubieras escrito aquí y ahora, ¿no? Claro. Claro, pero Si no, sí. la traducción va a ser correcta, pero... ¿Y? Claro, pero si eso va en contra de las normas del castellano, y mantener esa transparencia, Pero no. porque uno cuando lee una traducción tiene que parecer castellano, ¿no? Como que se escribió en castellano. Eso Sí, sería lo ideal. Sí. Bueno, es como una cuestión polémica y está buena. Perdón, yo voy a terciar en la discusión planteándote lo siguiente, justamente porque es un tema que está en el candelero ahora. ¿Cómo es, Madame Bovary o la señora Bovary? Sí, no, o sea, es el título de un libro justo, ¿no? Así que en los títulos uno se permite... Pero acá es bien claro, o sea, si decimos señora Bovary, podría ser doña Bovary, misia Bovary, lo que sea. Y en definitiva, sabemos que se trata de una novela francesa y sabemos que no tiene que ser exactamente una novela castellana. Tiene que haber algún rasgo de extrañamiento para saber que la cosa pasa en otro lugar y que no fue originariamente escrita en castellano. Esto no significa, esto no significa que el libro, en todo caso, tiene que estar mal traducido o que tiene que tener una cantidad enorme de galicismos. Lo que significa que no es un libro originado acá. Al no ser originado acá y en esta lengua, algo del extrañamiento y de la cultura, como decían ellos, de donde proviene, tiene que emerger, no haciéndome las cosas tan cómodas como para que yo me olvide que se trata de un libro extranjero. Claro. Y creo que es a eso a lo que se refieren. Sí, Sí. absolutamente. Claro. Volviendo al caso del portugués, imagínate una canción de Chico Buarque o de Caetano Veloso traducida al castellano. Por mucho que se parezcan las lenguas, si vos traducís todo literalmente y demás, hay una cantidad de matices que van a estar presentes en el portugués que van a desaparecer en el castellano solo porque son similares, pero que son idiosincráticos de alguna manera. Sí. Y la cuestión también es no llenar los libros de notas, ¿no? Digo, en el caso Claro. de ficción y etcétera, no Claro, pero en llenarlos de castellano, notas, sino de claro. algún modo El poder- idioma tiene que ser correcto castellano. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí. Sí, sí, Perdón, me si estoy fuera- arriesgando, hablé sin el micrófono y sentí un calorcito. No, pero incluso que tiene que ser correcto castellano si así debiera ser, porque en algunos casos también a veces, pensando en la traducción de poesía, cuando la poesía se pone caprichosa y hace lo que quiere, Claro. también hay que seguirla. Claro. Va, en realidad todo hay que seguirlo, Sí. ¿no? Todito. Pero, ¿no? Sí, hay que dejarse llevar. Lo que pasa, ¿Cómo que no? No, estoy convencida, no necesito agitar una bandera. No, dije yo. ¿Cómo soy yo? Claro. lo que yo siento me parece es como que creo que cada idioma en particular tiene en alemán sería Weltanschauung, que es como visión del mundo, y muy particular, digamos. Y me parece que hay que llegar a captar la visión del mundo de cada idioma. Uno no se puede quedar corto. Por eso digo, lo que hay atrás de las palabras, tiene que haber un trabajo de elaboración. Si no, es vacía la traducción. Para eso pongo el traductor del Google, Sí. me hace cualquier cosa, me traduce palabra por palabra y estamos... Igual en el horno. eso es bien difícil, por eso también se habla de la imposibilidad de traducir, que no quiere decir que no haya libros traducidos y buenas traducciones, pero que hay un lugar donde es imposible traducir, que es eso lo que es imposible traducir. ¿No? Bueno, Hay que llegar a la esencia del lenguaje, ¿viste? Y es complicadito. sí, pero hay algo que igual no podés. No, hay sí, algo pero- con lo que no podés. Pero hay algo intuitivo que sí a veces se puede lograr. Hay como una intuición particular que a veces se logra. Te no aproximás. en todos los casos. Te pero- aproximás. Sí. Te aproximás, pero yo creo que llegar no. El señor va a preguntar. ¿Quién sigue? Silencio.
No sean tibios. ¿Es posible traducir poesía sin ser poeta? Perdón, ¿puedes repetir? Si es posible traducir poesía sin ser poeta. Como posible, es posible. Qué sé yo, cuando, pensando en este libro, Puentes Ponchis, la idea fue precisamente que fuera traducido por poetas, por un tipo de sensibilidad, ¿no? Y por un tipo de preferencia, y porque además a los poetas nos gusta traducir a los poetas. Entonces hay como una alegría en hacerlo. Igual me criticaron la decisión, porque es una decisión quizás caprichosa, pero no me arrepiento. Yo prefiero las traducciones de poesía hechas por poetas, en lo personal. Sí. Sí. Un segundo antes de que la señora caiga calcinada. Considero que es una actitud responsable. ¿Responsable? Responsable. Considero que sí. Que Considero traduzcan que los el poetas a poeta- Que el poetas. poeta traduzca Ajá. al poeta. Ajá. Considero que hay una responsabilidad y yo me remito al hecho de que el traductor de alguna manera reescribe la obra Ujú. y de alguna manera debe respetar lo que escribió el autor, ¿no es cierto? Claro. Umberto Eco, por ejemplo, es muy amigo de sus traductores. Ujú. Tiene un traductor que hace muchísimos años que lo tiene porque él considera que nadie puede traducir sus obras, que Ajá. tiene que ser él exclusivamente, que es el que lo interpreta. Claro. Y me parece que es como un ejemplo muy especial, ¿no es cierto? La traducción es reescribir. Y esto no es para cualquiera, se necesita de alguna manera una formación literaria para la interpretación. Y una sensibilidad y un oído. Sí, Sí. yo creo que en el caso de poetas traduciendo poetas, lo que se juega mucho ahí es, además del amor, porque por supuesto a los poetas les gusta traducir a poetas porque es como otra manera de seguir escribiendo poesía. Lo que se pone en juego es justamente esas cosas del oficio, digamos, del poeta, que en todo caso las podés poner a jugar para otro y es un divertimento y es algo en serio y es interesante porque te permite también ponerte a escribir y a traducir cosas que quizás no las harías por tu cuenta. Entonces son como exploraciones hasta dentro de la propia poesía, Sí. ¿no? Por lo menos a mí, en mi modestísimo caso de traductora de poetas, siempre la traducción de poetas me dio eso, como que me amplió mi propia posibilidad de escritura a la larga. Sí. Y es más Es difícil, ¿no impresionante. es cierto? Creo que sí. Sí. Que la prosa, Yo pienso que sí. Creo que sí. y es mucho más lindo. Y pagan infinitamente menos. Bueno, eso Pero, sí. ¿qué te importa si estamos en Bavia? Hay una cosa de todas maneras que sería interesante agregar y que tiene que ver, me parece, por lo menos es una intuición que pongo en juego para que la discutamos llegado el caso. Cuando uno habla de poesía, da la sensación que estuviera hablando exclusivamente de la misma cosa siempre. Y hay muchas formas de poesía y muchas formas de poetas. Y cuando digo esto, quiero decir que, por ejemplo, hay gente que tiene, no sé, voy a dar ejemplos bien concretos. Hay una poeta que trabaja muchísimo con las rimas internas, con todo tipo de juegos bastante complejos, que es Marianne Moore. Entre nosotros, una poeta como Mirta Rosenberg, por carácter, funciona muy bien en esa frecuencia de onda, porque es algo que ella ya traía desde antes de leer a Marianne Moore. Por lo tanto, es casi la traductora ideal de Marianne Moore, porque su temperamento le permite acercarse a ese tipo de dificultad de una manera muy, ¿cómo decir?, muy simpática, para decirlo de alguna forma.
Hay gente que tiene un temperamento que lo lleva a trabajar sobre una base de abstracción distinta. Hay gente para la cual digamos, se le da muy bien las formas fijas y encuentra artilugios como para hacer que una forma fija de una lengua, si bien no mantenga la música, sí mantenga en todo caso algún relente de lo que era y demás. Entiendo que en la prosa pasa este tipo de cosas también, vale decir que hay autores que nos resultan más afines y con los cuales podemos trabajar más cómodamente, pero en el caso de la poesía este tipo de cuestión me parece a mí se extrema. Quiero decir, no todos podemos traducir a todos los poetas. Hay un porcentaje reducido para cada uno de nosotros. No sé lo que piensan ustedes. No, sin duda, sí. Sí, absolutamente. Sí, de acuerdo, no, ni hablar. Bueno, y sobre todo en el caso, o sea, como decíamos y bromeamos, digamos, la poesía no se paga nada, no ofrece ningún rédito ni fama, es algo que uno hace por amor. Por amor, por locura, por estupidez, por insensatez, y porque no se puede contener. Claro. Y lógicamente va a hacerlo con personas afines. Claro, o sea, claro. Sí. Y de hecho, claro, así es donde se ven los mejores resultados. Cuando uno se siente también, incluso más audaz como traductor, ¿no? Cuando y sí, porque sentís esa afinidad y eso mismo te permite fluir. Entonces por ahí hago esto. De una manera, claro. Te da confianza, como si tuvieras confianza con ese autor, al tener esa sensibilidad afín. Es como tener un compañero de juego. Claro. Claro. ¿No? Claro. Es buena la idea. Aprovechen que es gratis. Cuando todos miran para abajo. Sí, por favor. Ahí está. Ya hablaron bastante sobre la pregunta que desde el principio quería hacer, que es ¿qué es una poesía mala? Porque lo dijeron muy definidamente. Es mala poesía. Se dijeron cosas recién. Sí, quiero decir, pueden decir mucho ustedes seguramente, porque vos afirmaste que es mala traducción. Una mala traducción. Una traducción. Ah, como decías mala poesía, dije, bueno, nos metimos en un problema. ¿Qué pasó? Los poetas malos. Es una lástima porque se hubiera puesto muy lindo pero esto. estaba bueno, que es un poema malo. Una traducción mala, como lo dijiste tan categóricamente, yo pienso que tiene que haber bastantes, ¿qué es una traducción mala? Bueno, a veces... Algunas cosas dijeron, pero ayuda. A veces la detectás, si no conoce, o sea, una persona que no conoce las lenguas, de todos modos, puede detectar una traducción mala porque la encuentra difícil de leer, llena de ripios, no fluye, no entiende allí donde debería entender, donde no hay una cosa críptica por parte del autor, sino que de golpe las frases son enrevesadas y no sabés a qué se debe. Cuando vos conocés el idioma del cual fue traducida esa obra, te das cuenta, muchas veces detectás, qué sé yo, por ejemplo, últimamente, no voy a decir cuál, pero hubo una traducción donde había muchos errores muy locos, muy básicos, de una traducción del portugués, de una prosa, donde, por ejemplo, la palabra fantasía en portugués es el disfraz que usás en el carnaval. Y lo tradujeron como fantasía. Entonces, para poder decir, ¿cómo decís? Fui a comprar una fantasía, que fui a comprar un disfraz, eso es lo que decía en portugués. Entonces, el traductor, para arreglar eso, tuvo que hacer una rara interpretación de qué había querido decir esta persona con que fue a comprar una fantasía, construyó una frase rarísima y era simplemente que había leído mal. Que leyó mal, o sea, que no conocía bien el idioma, entonces dijo fantasía, y no se dio cuenta, porque yo decía, ¿cómo no piensa que lo que está diciendo, por lo que viene, porque no era una cosa atravesada en el original, como que dijeras, ¿qué está diciendo? Fue a comprar una fantasía. No, era claro que iba a comprar un disfraz porque después iba al carnaval. Y no obstante, no lo siguió de largo y prefirió hacer toda una rarísima
voltereta para justificar la compra de la fantasía en vez de ir a buscar al diccionario. A ver si por casualidad la palabra fantasía es otra cosa en portugués que lo que es en castellano, no. Y no lo hizo. Qué sé yo, hay otra palabra que es polvo, que es pulpo en portugués, y bueno, muchas veces sale traducida como polvo. Bueno, Entonces, yo digo, está lleno de libros brasileños. vos decís, ¿cómo? O sea, es muy raro. Y no obstante, son como trabas. Es un poco quizás el traducir una lengua que por afinidad, ahí está eso, ¿no? Creer que la podés traducir solo porque es parecida. Y no, o por lo menos tenés que desconfiar. Si te lanzás al ruedo, por lo menos desconfía. Y cuando lees que el polvo tiene tentáculos, pensás si el polvo puede tener tentáculos o a lo mejor no será un pulpo, ¿no? Claro. Bueno, si viene con tentáculos, ideal, pero si es un polvo de fantasía, claro, ahí y vamos, uy, y claro, vamos, un pulpo, y vamos, un y disfraz vamos. de pulpo, claro, Bueno. ahí te morís, se Bueno, vuelve pero en esos loco. casos está Claro, lleno de libros está brasileños lleno. donde los perros laten, por Claro. ejemplo. Uy, sí. Traducidos al castellano. Porque O sea, latir es ladrar. es ladrar. Y ponen que el perro late. El perro Y no late. se preguntan, ¿qué es que el perro? ¿Cómo que late el perro? Si está ladrando, no es que tiene una emoción y palpita. No. Evidentemente late porque están golpeando la puerta. Ladra, digamos. Si ponen late, golpean la puerta, el perro latió. ¿Y cómo ponen eso? Y sí. Un momento, por favor, evitemos la destrucción de la señora. Acá. Y bueno, eso representa el menosprecio de la traducción, ¿no? Se creen que una traducción se puede hacer en horas y alguien que cualquiera agarra una traducción muchas veces. Sí, pero ojo que en este caso no estaríamos hablando de cualquiera. No, son personas calificadas. Sí, eso es lo peor. Eso es como lo peor. Sobre todo cuando hay varias de esas en un mismo libro, porque digamos, un momento de locura o de perdición podés tener. También uno se pregunta, digamos, trabajando en otros aspectos del campo editorial, como trabajamos nosotras, que es la corrección y todo eso, y la edición,